Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a conversar con el doctor Luigi Martini, médico microbiólogo. Él fue director del Instituto Izquieta Pérez y vamos a hablar acerca de esta crisis sanitaria en el país porque creo que esta crisis se puede haber evitado si es que todavía hubiese existido el Instituto Izquieta Pérez, que recordemos pues se cerró en el año 2012 mediante un decreto ejecutivo del entonces presidente Rafael Correa. En ese momento se dividió al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, doctor Leopoldo Izquieta Pérez, para dar paso a dos entidades que asumirían supuestamente sus funciones. Una de ellas era el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones del INSPI y la otra el famoso ARCSA, la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria. Eso hizo el gobierno de Correa en 2012. Pero ¿qué era antes del el Instituto Izquieta Pérez? Era un laboratorio oficial del Estado ecuatoriano, era reconocido como uno de los mejores de Sudamérica, el centro científico del país que tenía presencia además internacional con una producción de estudios que suscitaron el interés y la visita de expertos de extranjeros. Incluso también se mencionaba que era la voz de alerta de las enfermedades que se presentaban en el país y de la vigilancia epidemiológica, muy importante. También era el centro que garantizaba y comprobaba la calidad y seguridad de los productos que consumía y usaba la población como fármacos, alimentos, cosméticos, etcétera. También era un centro que elaboraba y producía, muy importante, las vacunas, por ejemplo, 1 millón de dosis al año de la conocida como doble, que era la DT de adultos y de niños, y que se daba gratis al Ministerio de Salud. También tenía los sueros antiofídicos cuando, por ejemplo, nos pica una serpiente y otros productos que eran claves para el sistema sanitario del país. Su administración antes de sus últimos años era independiente. Hay ex trabajadores que cuentan en una nota para ver el universo que tenían autonomía, que no estaban al vaivén de los políticos de turno y que su personal en ese entonces era de carrera, era técnico, profesional, incluso especializado en el exterior, en centros de vanguardia mundial y que era comprometido con la causa y con los más elevados grados de ética y valores. Eso es un recuerdo de lo que fue el Instituto Izquieta Pérez. Estamos justamente con el doctor Luigi Martini, médico microbiólogo, quien fue director de este instituto de renombre que lamentablemente cerró en el año 2012 tras un decreto ejecutivo del entonces presidente Rafael Correa. Una situación que, bueno, ahora la verdad lamentamos porque era un instituto muy importante y que hubiese servido muchísimo. Y sobre todo en esta situación epidemiológica que tenemos alertas por la fiebre amarilla, alertas por esta tosferina, que es completamente prevenible si es que se ponen las vacunas adecuadas en el momento adecuado. Y también esta situación en Taisha que duele, que preocupa con esta leptospirosis y que ha cobrado la vida de 8 niños. Gracias al doctor Luigi Martínez por estar con nosotros. Bienvenido. Y primero, doctor, ¿cuál es su diagnóstico de la situación epidemiológica actual? ¿Se pudo haber prevenido esta situación, estos brotes de tosferina que ahora tienen a los niños de los colegios pues con mascarilla y haciendo brigadas de vacunación un poco al apuro? ¿Cómo ve todo esto que estamos viviendo? Bienvenido, doctor. Bueno, mi agradecimiento para Radio Sucesos. El resumen que usted ha dado de lo que fue el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, doctor Leopoldo Izquieta Pérez, realmente es lo que usted manifestó. El primer centro científico del Ecuador, donde realizábamos la vigilancia epidemiológica con los 38 laboratorios que nos daban la alerta de lo que estaba ocurriendo en cualquier lugar remoto del Ecuador. Y nosotros, los profesionales que laboramos en el instituto, inmediatamente estábamos trasladados al sitio del problema para tener un buen diagnóstico. Lo primero que se debe hacer es tener un buen diagnóstico. Allí producíamos biológicos. La tosferina es una enfermedad que se puede prevenir con una buena vacunación. Se destruyó el PAI, el programa ampliado de inmunizaciones, donde teníamos cobertura sobre el 95%, que en esa época estaba dirigido por la doctora Nancy Vázquez, excelente profesional. Allí nosotros no oíamos problemas epidemiológicos, por eso ya
en algún momento hizo un comentario que cuando estaba el doctor Teófilo Lama Pico, ministro de Salud, se jactaba del silencio epidemiológico. Ese silencio epidemiológico no lo tenemos ahora por una serie de problemas que estamos arrastrando. Las consecuencias están a la vista. Ya el Ecuador no tiene vigilancia epidemiológica, no producimos biológicos, no tenemos investigación científica, no hay investigación, docencia y sobre todo a los epidemiólogos del Ecuador se los degradó. No le dieron la importancia que tenían los epidemiólogos. Por eso estamos viviendo la situación crítica en el Ecuador. Se cayeron los programas de vacunación porque se eliminaron los programas, se eliminó el programa. El Ecuador tiene de nutrición infantil, se destruyó el programa de nutrición del doctor Rodrigo Fierro, un científico de Quito que mantenía el programa de nutrición, protestó, pero no hubieron oídos sordos, fueron oídos sordos. En esa época, en ese gobierno nefasto que tuvo el Ecuador durante 10 años, lo que protestábamos fuimos perseguidos y enjuiciados por terroristas. Ahora nuestro pedido es restituir las funciones del Instituto de Higiene. El Instituto de Higiene es un baluarte. Allí nosotros damos las directrices para que las autoridades tomen las medidas correspondientes en beneficio de la salud pública. Es triste lo que estamos viviendo. Realmente aspiramos que este gobierno tome las medidas, se inteligencie con gente que lo pueda ayudar, con profesores universitarios, expertos que tenemos en medicina tropical, un país tropical sin instituto de medicina tropical. Las consecuencias están a la vista y los muertos especialmente son niños. Así es lamentable. Doctor, ¿cómo ve esta situación que ocurrió en 2012 y donde se separa el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, el doctor Leopoldo Izquieta Pérez, para dar paso a estas dos entidades que están en funciones, una el INSPI, el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones, y luego el ARCSA? No llegaron a cubrir las funciones que hacía en ese entonces el Instituto Nacional de Higiene y Medicina, el doctor Leopoldo Izquieta Pérez. ¿Cómo van a lograr cumplir lo que pretendieron si eliminaron a la experiencia, eliminaron a los que trabajamos años en cada una de esas instituciones? El Instituto de Higiene tenía capacidad y preparado, realmente experiencia de 30 años. Fuimos menospreciados a la experiencia y a la gente con experiencia y con edad fueron eliminados. El primer decreto fue el de los 70 años, que eliminó a las personas que todavía estaban en capacidad de brindar todos sus conocimientos. Países como Japón, a las personas mayores las tienen allí como asesores. Aquí se las eliminó como tachos inservibles. Esas son las consecuencias que vivimos. Se gastaron 40 millones en destruir al Instituto de Higiene, crearon en Pharma 25 millones de dólares más que no sirvieron para nada. Ahí estamos sumando 65 millones de dólares que se gastó para destruir el principal centro científico del Ecuador. No solo se destruyó al Instituto de Higiene, se destruyó al SNEN, la institución de muchísimos años, también tenía alrededor de 70 años controlando los vectores, evitando la proliferación de vectores. Los programas que manejaba el SNEN, como la leishmaniasis, oncocercosis, fueron eliminados. Todos esos programas del ministerio fueron eliminados. Hoy no hay quien haga control de vectores y estamos viendo los problemas que tenemos en el oriente ecuatoriano con fiebre amarilla. A la fiebre amarilla hay que tenerle mucha atención. La historia del Ecuador con fiebre amarilla, desde la visita de Hideo Noguchi. Cuando llega Hideo Noguchi, investigador japonés, a investigar fiebre amarilla, encuentra la leptospira icterohemorrágica y ahí hay la confusión. Después se aclaró científicamente. En la época del presidente Rocafuerte, el Guayaquil tuvo la epidemia de fiebre amarilla donde murió el 30% de la población. Eso es lo que ocurre con las enfermedades virales. Hay que tener mucho cuidado. El Aedes aegypti está en costa, sierra y oriente y no tenemos una institución que logre el control de vectores. Todo se lo está manejando desde Quito. Las cosas se las llevan a Quito, al instituto, lo poco que quedó como INSPI, poco a poco lo están desmantelando. Hay que fortalecer los problemas epidemiológicos graves, por lo general están en la costa ecuatoriana. Debemos trabajar con una institución nacional. Si bien es cierto, el Instituto de Higiene sucede en Guayaquil, fue creado en Guayaquil por Leopoldo Izquieta Pérez hace 80 años por necesidades que teníamos. Hoy esas mismas necesidades las tenemos. Sobre el ARCSA,
Estamos denunciando los problemas que tenemos con medicamentos que no funcionan. La gente dice, me tomo las pastillas y no me hacen. Por supuesto, no hay quien controle lo que consume el pueblo ecuatoriano. El Ecuador se ha convertido en el basurero de América. Aquí todo el mundo viene a vender. No hay ni registro ni control sanitario. El registro es documental. No hay los laboratorios que garanticen los productos. El Instituto de Higiene tenía los laboratorios que analizaba cada uno de los medicamentos y allí podíamos dar nosotros el registro sanitario. Cuando llegaba un biológico para vender en el Ecuador y ser aplicado, el Instituto de Higiene probaba los biológicos. Mi pregunta es, ¿quién controla los biológicos? Vienen con garantía internacional, pero el Ecuador pierde su soberanía sanitaria. El Ecuador debe tener soberanía sanitaria para poder controlar lo que consumimos, con lo que consume el pueblo ecuatoriano. Esa es una responsabilidad de las autoridades. Ese es nuestro pedido al presidente actual, que nombre una comisión, que revise lo que tenemos como salud pública, que visite el Instituto de Higiene y vea lo que hay allí. Realmente las cosas no están funcionando. Ahora, amigos, son las 8:54 y dialogamos con el doctor Luigi Martini, médico microbiólogo y quien fue director en su momento del reconocido Instituto Izquieta Pérez, que lamentablemente pues fue disuelto, fue desaparecido por el gobierno de Rafael Correa en el año 2012. Ahora estamos viviendo un poco las consecuencias de lo que ha sido la desaparición de este instituto tan importante. Hubo una noticia en enero con este gobierno de que se iba a reabrir este instituto con un laboratorio en el que se podrían crear vacunas, también hacer investigaciones, detectar nuevos virus y facilitar la elaboración de exámenes sin enviarlos a otros países. Allí pues se mencionaba que se podría alistar ya nuevamente el Instituto Nacional de Investigación, lo que fue en su momento. ¿Qué ha pasado después de esa noticia? Porque entiendo que ya estaban listas las instalaciones, iban a ser en Guayaquil y se retomaría de alguna manera la labor que en su momento hizo el Instituto Izquieta Pérez. ¿Qué ha pasado? ¿Qué conoce sobre el tema, doctor Luigi? Lo que conozco sobre el tema y lo que conocemos, lo que sabemos, lo que ocurre en el Ecuador en salud pública, lo que conocemos, lo que es el Instituto de Higiene, realmente lo hemos tomado como una publicidad de campaña. Ahí el ministro anterior sale a decir que ese era un laboratorio para producir biológicos. Ese laboratorio tiene ya más de 20 años funcionando. Después de la pandemia, el gobierno de Alemania nos dona equipos y se fortalece. Ese es un laboratorio de bioseguridad. Ese no es un laboratorio de producción de biológicos. Es un tremendo error que le hacen escuchar al presidente de la República y a nosotros por parte del ministro anterior. El presidente de la República esperamos que tenga la voluntad y la decisión política de mejorar la salud pública del Ecuador. Es lo que estamos planteando. Tenemos nuestras propuestas están dadas ya a tres gobiernos para que levante la institución, levante la salud pública del Ecuador. El laboratorio que usted hace referencia, ese laboratorio es para bioseguridad. Allí el instituto hizo los diagnósticos de COVID. Los jóvenes que están en el instituto cayeron y levantaron con COVID. Se hicieron cientos de miles de pruebas porque ese laboratorio estaba preparado para hacer vigilancia epidemiológica y diagnóstico. Ahí se hicieron los PCR. Claro que no es la cantidad suficiente y siempre. Claro. Se nos fue el audio con el doctor Luigi Martini que nos estaba explicando, bueno, lo que es la situación de lo que fue el Instituto Izquieta Pérez que realizaba las vacunas, también el seguimiento epidemiológico, algo tan necesario en la salud de nuestro país. No sé si es que retomamos el contacto, doctor Luigi, ¿nos escucha? Los escucho muy bien, sí. Parece que se quedó congelado y no escuchamos la última parte, doctor Luigi. No sé si nos puede repetir lo que estaba comentándonos. ¿Me escucha? Ahora sí le escuchamos perfecto. Sí, comentaba sobre el laboratorio que me preguntó. Ese laboratorio es de bioseguridad, no es un laboratorio de producción de biológicos. Una información totalmente equivocada del ministro anterior. Ese laboratorio ya existía más de 20 años. Allí nosotros hacíamos los PCR, la investigación científica, cultivos celulares. Ese laboratorio fue donado por el gobierno alemán, potencializándose con equipos nuevos. Eso es lo que llegó el presidente a inaugurar, pero nada más. Ahí hay una crisis total institucional.
directivos que manejan la institución a control remoto. Es nuestro pedido. El presidente debe investigar cómo está la situación actual del instituto, los funcionarios que están allí. Ahí hay gente con maestría, con PhD, con publicaciones científicas. Es importante tener una autoridad tomada de la institución, gente joven que dirija el instituto, no que se importen personas que ya tienen 4 gobiernos manejando la salud del Ecuador. Claro. Bueno, esperemos que este pedido sea acogido porque realmente la salud de nuestro país, el sistema de salud está en terapia intensiva ahora aún más con estas alertas epidemiológicas que preocupan y ojalá se pueda recuperar lo que fue en su momento el Instituto Izquieta Pérez, que era un referente a nivel mundial. Así que, bueno. Veamos qué sucede gracias al doctor Luigi Martini, médico microbiólogo y quien fue director en ese entonces del Instituto Izquieta Pérez, que como mencionamos fue lamentablemente disuelto, desaparecido en el año 2012 por un decreto del entonces presidente Rafael Correa y que muchos expertos salubristas coinciden que fue un error histórico el cierre de este instituto porque desmembró la salud pública del país y aquello pues también se evidenció en temas como el control y manejo de la pandemia de COVID, por ejemplo, en programas como los de la vacunación, del esquema básico para bebés, para niños, donde incluso pues se llegó a prestar y a pedir donaciones a otras naciones y hoy estamos viviendo un poco los efectos nocivos de lo que fue este cierre, este error histórico. Gracias al doctor Luigi Martini. Quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. Complacido que los comunicadores sociales están haciendo eco de la salud pública del Ecuador. Esto no es una responsabilidad de un grupo, la salud pública es de todos. Toda la ciudadanía debe saber consumir, protestar lo que está consumiendo, protestar porque lo que están vendiendo en percha, productos que no tienen realmente una garantía. El Estado debe cumplir con sus funciones, salvaguardar la salud pública del Ecuador.